indeterminaciones eran esas expresiones que cuando hacíamos el álgebra de límite, bueno, no nos daban ningún resultado determinado. De ahí el nombre de indeterminación. ¿Sí? Yo no tengo la más perra idea de cuánto da 0 sobre 0. Porque te puedo encontrar un ejemplo donde 0 sobre 0 tiende a infinito, otro ejemplo donde 0 sobre 0 tiende a 0 y otros ejemplos donde 0 sobre 0 tiende a raíz de 17. O sea, puede dar cualquier cosa, a eso nos referimos con indeterminación. Si uno hace álgebra de límites y resulta que el límite, hacemos álgebra de límites y resulta que el límite me da 8, es porque el valor está determinado en 8. ¿Sí? No hay manera de encontrar ambigüedades. Eso no es infinito, no es 0, no es 7,9999 ni 8,001, da 8. ¿Sí? En esos casos los límites están determinados porque hicimos una cuenta y resulta que nos quedó 8. Pero muchas veces las más interesantes, como les dije yo, uno aplica álgebra de límites y lamentablemente se va a encontrar con la situación en que vamos a tener alguna de estas. ¿Y qué hacemos cuando aparece alguna de estas? Bueno, lo que se suele hacer es trabajar sobre la función a la cual hay que calcularle el límite y ver si la podemos reescribir de una manera optativa que nos permita factorizando o aplicando alguna propiedad, simplificando algunos términos molestos, que nos va a permitir ahora sí aplicar álgebra de límites y obtener un resultado determinado, ¿sí? Que en principio no lo tenemos. Entonces ahí tenemos las 7 indeterminaciones y bueno, algunas están muy emparentadas entre sí, como las dos primeras. Bueno, tenemos la última, que es un caso muy especial que lo vamos a analizar en particular. Tenemos estas dos de los exponentes que también se les aplica un método que puede funcionar bastante bien. Y luego, bueno, tenemos las restantes que pueden aparecer en formas variadas y requieren resoluciones variadas. Entonces, teníamos la situación de las no indeterminaciones o las falsas indeterminaciones. A esas me refiero como los casos donde terminan aplicando álgebra de límite y se desesperan porque creen que esto es una indeterminación y no saben cómo salvarla. O peor, empiezan a salvar una indeterminación que no existe y se meten en un lío de cuentas terrible y les termina quedando todo mal. Así que, ante la duda, chequen si lo que obtienen es una indeterminación o no lo es. Y acá tenemos los casos clásicos de falsas indeterminaciones, ¿sí? Aquellas que son confundidas como indeterminaciones cuando en realidad no lo son, ¿sí? Determinan un resultado. Entonces, habíamos hecho un ejemplito, ¿sí? Para salvar una indeterminación con un límite de una función racional, ¿sí? 0 sobre 0. Y las funciones racionales, recuerden que eran cocientes de polinomio, tales que si la de arriba y la de abajo ambas se anulan conjuntamente en 0, es porque tenían una raíz común. Entonces, factorizamos ambos polinomios según sus raíces y quedaba escrachado claramente el término responsable de la indeterminación. Esta x menos 3 que aparece arriba y abajo es la culpable de que el límite no tenga un resultado específico. Entonces, la ventaja de factorizar es que al estar dividiendo dos productos,
productos que tienen factores, términos en común, los podemos simplificar de tal manera que luego nos quede una expresión alternativa de esta función. Esto que aparece acá es una expresión alternativa de esta función que tenemos acá. Y eso sí sale por álgebra de límites y está determinado, un 27avo, ¿sí? Y ahí, una vez que llegamos al resultado, finalizó el ejercicio. Eso era más o menos lo que habíamos visto el otro día. Puede haber situaciones donde tengamos que trabajar un poquitito para poder calcular el límite de una manera similar a la que vimos recién. Imagínense que me están pidiendo este límite de acá, ¿sí? Mírenlo bien. El límite para x tendiendo a 16 de raíz de x menos 4 sobre x menos 16. Claro, ustedes dicen, bueno, tengo un cociente, salía factorizando. El problema es que, bueno, sale factorizando siempre y cuando tengas polinomios. El problema es que acá, arriba en el numerador, no tengo un polinomio. Tengo otra cosa. Tengo una función de potencia 1/2 y si me aparece x a la 1/2, es decir, la raíz cuadrada de x, no la puedo considerar un polinomio. Si bien hay otra forma de resolver este ejercicio, que en todo caso luego se las puedo comentar, se puede aplicar algo que se llama cambio de variable. Los cambios de variables son muy usados en la materia porque me permiten olvidarme por un instante de la variable x y trabajar con otra variable a la que voy a llamar de otra manera, con la cual sí voy a poder resolver el ejercicio. Eso es un truco del análisis matemático que lo van a ver cuando resuelvan integrales, cuando se calculen derivadas por definición y demás. Es un truco muy usado. La cuestión va por este lado. Tenemos una indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Si cambio la x por 16, raíz de 16, 4, menos 4, 0, y 16 menos 16 en el denominador da 0. Así que tenemos una indeterminación claramente de este estilo. Y lo que se propone es tomar una variable nueva, w, que se define, igual con dos puntitos es se define, ¿sí? O defino w como, y eso quieren decir los dos puntitos e igual. Defino una nueva variable w como raíz de x. Entonces, si w es raíz de x, w al cuadrado tiene que ser x, ¿sí? Como para poder escribirla del denominador. Entonces, el límite, que originalmente era así, en los términos de mi nueva variable queda escrito así. Mírenlo bien un instante y díganme si algo no se entiende. O si no se entiende directamente el método. ¿Se entiende por qué quedó así? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? No, yo no Entendí entendí. por qué, ¿Por qué qué? sí, se me cortó, disculpe. ¿Por qué cambió la X del límite de 16 a 14? Digo, a 4. ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Como w es la raíz de x, entonces estoy trabajando con una variable nueva, ¿sí? Mi objetivo, justamente como dicen por allí, es trabajar con una nueva variable que la puedo llamar como se me cante, ¿sí? Porque por ahí también decía por qué usó W. No les gusta la W y quieren usar la letra T, usen la letra T, Z, H, R, no usen la X, ¿sí? Usen cualquier otro nombre de letra, pero no la X porque en los términos de X viene planteado el ejercicio. Entonces, yo lo que hice es definirme una nueva variable como raíz de x.
Entonces, si x tiende a 16, w tiene que tender a la raíz de 16. ¿Sí? O sea, acá se nota también el efecto del cambio de variable. ¿Mm? Y esto me permitió transformar en una función racional en w algo que originalmente no era una función racional. ¿Se entendió ahora cuál es la gracia de este truco? ¿Se entiende lo que hicimos? Profe, ¿y no se puede hacer por el conjugado? Ahora vamos a ver eso. Eso también se puede hacer. ¿Esto lo Ah, bueno. entendieron? Sí, sí, me creaba confusión lo de w al cuadrado, pero en realidad si yo hago raíz de x al cuadrado queda la x, así que eso. Obvio, Ujú, exacto. O sea, podés volver para atrás. ujú. Podés volver para atrás, ¿sí? Y recuperás la expresión en X. ¿Sí? Es lo mismo. Pasa que hay que cambiar todo, pasarlo a la nueva variable. Con este cambio de variable tengo que, si factorizo el denominador, que es una diferencia de cuadrados, me queda w cuadrado menos 4 al cuadrado, se me simplifican los w menos 4 y termina quedando el límite de 1 sobre w más 4, queda un octavo. Ese es el resultado original de este límite en X, ¿sí? Simplemente utilicé la W porque podía trabajar con la W como si tuviera cocientes de polinomios. No lo podía hacer de una con la X así como lo tenía. Con Creo que acá habíamos dejado el otro día o lo dejamos ahí en el aire, la cuestión del comportamiento asintótico de una función. Es una manera elegante de hablar de cómo se comporta una función para valores muy, muy negativos o muy, muy positivos, ¿sí? Esta función, ¿qué le ocurre cuando su variable tiende a menos infinito o a más infinito? ¿Se acercará a algún número? ¿Se irá también a infinito? ¿A más infinito? ¿A menos infinito? ¿Tenderá a cero? ¿Oscilará como le ocurre a la función seno entre valores? ¿Qué le ocurrirá a la función? Bueno, estos límites que no son puntuales, porque tienden a infinito, tienen digamos, bueno, un arsenal de estrategias específico que le son propios, ¿sí? Y que en límites puntuales no siempre dan resultado. Una estrategia que sí puede dar resultado tanto en límites puntuales como en límites a infinito, son esto de multiplicar y dividir por el conjugado como vimos recién. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas situaciones. En principio vamos a tratar de estudiar un caso muy, pero muy sencillo que el otro día se los comenté como así medio en el aire la situación de la torta de cumpleaños de Roberto Carlos que tenía 1 millón de amigos, que si al cumpleaños asistía ese 1 millón de amigos y solo había una sola torta, bueno, a medida que se incrementa el número de amigos, el ancho de la porción de la torta va tendiendo a cero. ¿Sí? Entonces la idea sería, bueno, englobar todas esas situaciones, ¿sí? En los casos de las potencias x a la r, que nos van a permitir estudiar el comportamiento en los infinitos de funciones que tengan muchos términos polinómicos. ¿Esto nos va a servir para atacar todos los casos? Obviamente que no. Pero vamos a cubrir un montón de casos. ¿Sí? Entonces, bueno,
Lo que vamos a observar son los límites de la forma x a la r, con r un número real, y lo que queremos ver es a qué tiende el límite. Bueno, en principio cuando x tiende a infinito, y acá les agregué cuando x tiende a cero, que se invierten un poco algunas cosas. Si r es un número positivo, estrictamente, entonces x a la r tiene que tender a infinito, ¿sí? Luego vemos a cuál de los infinitos. Por ahora les pongo infinito a secas, ¿sí? Y siempre que se pueda evaluar la función. Es decir, si r fuera un medio, claramente el límite a menos infinito no lo puedo calcular porque la raíz cuadrada de un número negativo ni siquiera la puedo evaluar. Entonces, tengamos en cuenta que esto es válido cuando el límite se pueda calcular, cuando el dominio de la función me lo permita, ¿sí? Si r fuera exactamente igual a 0, bueno, x a la 0 se supone que en casi todos lados me da 1. Entonces el resultado de ese límite va a ser 1. Y si r fuera un número negativo, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, x elevado a un negativo se da vuelta a la fracción, me quedaría 1 sobre x, y como x toma valores enormes, tendería a 0, ¿sí? Pasaría nuevamente el caso de una sola torta para un número creciente de amigos. La porción tendería a 0. Por otro lado, si tuviéramos x tendiendo a 0, bueno, x a la 0 me daría lo mismo, tendería a 1, pero si r fuera un número estrictamente positivo, esto va a tender a 0. Y si fuera un número negativo, nuevamente, por la misma razón que acá, se da vuelta la fracción, va a quedar 1 sobre x elevado a la menos r. Entonces, si tengo x elevado a la menos r, ahí la potencia va a ser positiva, el denominador va a ser enorme, y es por eso que nos va a terminar quedando que ese límite da infinito, ¿sí? Entonces, bueno, eso se los expliqué recién, de el signo de los infinitos va a depender de cómo tendamos, ¿sí?, la x a más menos infinito o a 0 por izquierda o por derecha. Y, por ejemplo, vamos a ver un caso concreto, ¿sí? Queremos resolver ese límite que está allí. Claramente yo no puedo aplicar álgebra de límites de una acá por la simple razón de que no puedo evaluar una función en el mal llamado número infinito, porque el infinito no es un número, ni más ni menos, aunque muchas veces lo terminemos utilizando como si fuera un número, pero número no es, ¿sí? Entonces, estos límites en el infinito, que son bastante especiales, los vamos a tener que atacar de otra manera. Queremos resolver el límite para x tendiendo a menos infinito de un polinomio de grado 5, que es el que tenemos ahí abajo. Entonces, nos vamos a valer del resultado anterior, el que vimos en las diapositivas, sobre las potencias de r. De x a la r, perdón. Vamos a utilizar esto que vimos acá como referencia para resolver este límite. Reescribo esa función polinómica sacando factor común la mayor potencia de x. ¿Por qué? Porque quiero explotar el hecho de que me queden cosas de esta forma. Como límite es hacia los infinitos, me gustaría que haya muchas cosas de potencia negativa, cosa de que esos términos tiendan a 0. ¿Sí? De tal manera que esos términos tiendan a 0. Ahora vamos a ver cómo. Aprovechamos que la x se hace enorme, con signo negativo, pero se hace enorme,
Entonces saco la x de mayor potencia, que es x a la quinta. Y fíjense que acá me quedan cocientes, todos con x a la quinta en el denominador. Entonces, la ventaja que tiene esto es que x al cubo sobre x a la quinta me da x elevado a una potencia negativa, menos 2. X a la menos 3. X a la menos 4. X a la menos 5. Y lo que habíamos visto hace un ratito es que si la potencia es negativa y el límite era para x tendiendo a alguno de los infinitos, ese límite me daba 0. Estoy usando este hecho. Entonces, la gracia que tiene esto es que este término tiende a 0, este término tiende a 0, este también, y lo que saqué de factor común era x a la quinta. Acá les digo, recuerden la imparidad de la función x a la quinta, porque si a un número a la quinta lo elevás, ese número es enorme, y lo elevás a la quinta, más enorme lo haces aún. Y si era negativo, como la potencia es impar, va a seguir siendo negativo. Así que algo enorme, negativo y a la quinta se va a hacer más enorme y más negativo. Con lo cual nos termina quedando algo que no es una cuenta, por eso se los puse en comillas, pero lo que nos termina quedando en esta especie de álgebra de límites medio trucha es menos infinito por 4, porque todos estos términos tienden a 0. Menos infinito por un número positivo me da menos infinito. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Dónde te perdiste, Milagros? Ok, y eso que es el ejemplo que yo consideraba más sencillo. Cuando sacas factor común, ok, bien, ¿qué ocurre? Sí, ni te cuento lo que viene, llama a los bomberos. Yo saco factor común con el objetivo de explotar esta propiedad de acá. ¿Sí? Yo sé que x elevado a una potencia negativa, ¿sí? O sea, observemos esto. Aprovechando que el límite se va a infinito, uso ese hecho para tirar algunos términos que no van a influir en el cálculo del límite. Entonces, por eso, estos términos que aparecen acá de orden inferior, de orden 3, 2, 1, ¿sí? De orden inferior a 5, por eso saco la mayor potencia, porque como me quedan un número enormemente grande elevado a una potencia negativa, se tiene que hacer infinitamente pequeño. Bueno, entonces estos términos como que no influyen y se acercan demasiado a 0 como para ser tenidos en cuenta. Lo único que termina pesando al final es el coeficiente que acompaña a la x de mayor potencia, que efectivamente era el 4. Vamos a ver otros casos donde ustedes se van a ver forzados a hacer este análisis, porque si no, no se van a dar cuenta de lo que da el límite, ¿sí? La estrategia que acabamos de ver nos servirá para analizar los límites de muchos cocientes, sobre todo de polinomios, en el infinito. Por ejemplo, ese caso de allí. Yo así como veo este ejemplo, me veo forzado, me siento forzado a aplicar alguna estrategia similar a la que estamos considerando. ¿Qué habíamos hecho antes? Aprovechándonos que la x tiende a más infinito, uso la factorización de la mayor potencia. Y ahí está. Saco x a la cuarta arriba y abajo, me va a quedar arriba
el coeficiente principal del polinomio, bueno, acá me comí un paréntesis, abajo queda el coeficiente principal del polinomio más cosas de potencia negativa, ¿sí? Bueno, yo ya sé que como la x se va a infinito, esos términos de potencia negativa tienden a cero. Este tiende a cero, este tiende a cero, la x a la cuarta se simplifica con la x a la cuarta. Así que por álgebra de límites, acá hago álgebra de límites. ¿Ven que desapareció el lim de x tendiendo a más infinito? Es porque hice álgebra de límites. Ya sé que este tiende a cero, este también, este también, este también. Me queda 6 octavos. 6 octavos es 3/4 simplificado. ¿Se entendió? Sí, sí. O ¿Sí? sea, Carlos, digamos, trato de simplificar lo más posible la expresión y sí o sí al final termino haciendo álgebra de límites. Al final Mm. siempre todos los límites se resuelven por álgebra de límites. Pasa que al principio muy probablemente no puedas. Ok. ¿Sí? Pero al final, o sea, vos salvás la indeterminación y luego sí aplicás el álgebra de límites. En todos los casos lo estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas propiedades, métodos, casos especiales de límites que nos van a nos van a permitir resolver un montón de problemas. Este ejemplito que les acabo de dar es un caso especial de esta propiedad que les estoy mostrando acá, que es la propiedad que se llama así, cero por acotada, porque es eso, ¿sí? Analizo una función que tiende a cero, multiplicando a otra que sé que es acotada. Primero, definime qué es acotada. Decimos que una función es acotada si existe algún número, bueno, les cambié el nombre a los números, si existe algún número positivo tal que en módulo esa función es menor o igual a ese número positivo, ¿sí? Nuevamente, disculpen que yo acá utilicé letras diferentes, ¿sí? Si existe algún número k tal que el módulo de f de x es menor o igual a k. Entonces, el gráfico de f, las imágenes de f, no se pueden ir a infinito. Quedan encerradas en una banda de valores que no, o sea, de donde no se pueden escapar. Las funciones seno y coseno son claramente acotadas con constante igual a 1. ¿Sí? La función tanto seno como el coseno, ¿sí?, no se escapan del intervalo -1, 1. Entonces ahí tenemos ejemplos de funciones acotadas. Y ahora sí la propiedad. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, y que tenemos, bueno, justamente a la m la guardo para esto. Una constante, o más menos infinito, que es a lo que tiende la x, y supongamos que g es acotada, o sea, la segunda función, la g, es acotada. Entonces, existe alguna constante lo suficientemente grande y positiva tal que, si la función f tiende a 0, para x tendiendo a m, y g es acotada para todo x, entonces el límite de f por g tiende a 0. Que fue un poco lo que vimos recién. Teníamos una función acotada, el seno, y una función que tendía a 0, que fue lo que vimos en el ejemplo anterior. Si yo quiero calcular el límite para x tendiendo a más infinito de seno de x sobre x, entonces reescribo el límite como 1 sobre x por seno de x. La función seno es acotada entre -1 y 1, y 1 sobre x tiende a 0. Así que el límite termina siendo 0 por la propiedad de 0 por acotada. Si vos tenés una función cuyo límite tiende a 0 y otra función que su imagen está en un intervalo, ¿sí?, no toma valores extremadamente altos, no me devuelve valores ni muy positivos ni muy negativos, tanto que hagan que la imagen se vaya a infinito, entonces decimos que la función está acotada.
Bueno, si quiero calcular el límite para la x tendiendo a la misma cosa, de f por g, de la que tiende a 0 por la que es acotada, esto me da 0. Esto yo no lo puedo afirmar si la g tendiera a infinito, ¿sí? Si tuviera alguna asíntota vertical o si se fuera a infinito, porque tendríamos una indeterminación. Yo me tengo que asegurar que la que tiende a 0 esté multiplicando a una que no se vaya a infinito, que se vaya a un número o que esté acotada entre dos números. Entonces, ese producto, su límite tiene que tender necesariamente a 0. Y bueno, el caso testigo es esta función que vimos recién con el GeoGebra, ¿sí? Esta función de acá, seno de x sobre x, que es la que les propuse en el ejercicio de allí. El caso de 0 por acotada. Si yo puedo descomponer la función y reescribirla de tal manera que un pedazo de la función tiende a 0 y multiplica otro pedazo de la función que sé que es acotado, o mejor, que tiende a un número específico, pero no a infinito, entonces no existe indeterminación y el límite da 0, ¿sí? Porque es 0 por algo que converge a un número o 0 por algo que está entre valores numéricos. Entonces, a la larga lo va a terminar casi anulando, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra propiedad. Consideremos tres funciones que verifican para todo x. Para todo x, o sea, acá tenemos una nota al margen, que en el caso que el límite sea puntual, entonces, bueno, se puede verificar esta desigualdad para cualquier x en un intervalo que contenga al punto al cual tiende la variable, ¿sí? O bien, si el límite no es puntual y es un límite hacia los infinitos, basta con decir que esta desigualdad se cumple a partir de un x lo suficientemente grande y de ahí en adelante. Lo que yo sé es que estas tres funciones verifican eso. Que g es menor o igual a f y a su vez es menor o igual a h. Y supongamos que las funciones g, es decir, la más chica, y la función h, es decir, la más grande, cuando x tiende a m, ambas tienden a la misma cosa. Entonces, la del medio forzosamente tiene que tener el mismo límite que las otras dos. Esto es lo que se llama la propiedad del sándwich, por la idea que tenemos de un sándwich. Si los panes tienden a L, el queso, el jamón o el fiambre que le pongas en el medio tiene que tender a L necesariamente. ¿Por qué? Porque lo acorralan las otras dos. La que le gana, por un lado, y la otra, la que es más chica, por el otro. ¿Se entiende cuál es, sea, el porqué de ese nombre y se entiende cómo es la propiedad? ¿Se entiende la lógica de esta propiedad? Bueno, el nombre del sándwich es una metáfora gastronómica, justamente, ¿sí? Bien, bueno, y es así de sencilla, así como se entiende. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Antes del ejemplo veamos casos extremos. Ponele que la más chica se va a más infinito y siempre se verifica esta desigualdad. Bueno, a la f no le va a quedar otra que irse a más infinito. O sea, no hace falta ver lo que le pasa a la más grande, porque si la función más chiquitita se va a más infinito, a la del medio no le va a quedar otra que irse a más infinito. Y al revés, si la más grande se va a menos infinito, como arrastra a la otra por esta desigualdad, entonces la f también se tiene que ir a menos infinito, ¿sí? Es decir, bueno, se dan esas situaciones especiales donde no me hace falta evaluar o confirmar que la otra se va a infinito, porque si es a más infinito me alcanza a comprobarlo para la más chica
y si es a menos infinito me alcanza a comprobarlo para la más grande para deducir lo que le pasa a la f. Se supone que los ejercicios que salen con la propiedad del sándwich, el límite de g y de h o salen fácil o son dato. A la que le tengo que deducir el límite es a la del medio, ¿sí? Utilizar los límites de las dos, de los panes, ¿sí? De las que tiene a los costados, para poder terminar deduciendo en una línea el valor del límite de la f, que es el que realmente me interesa, ¿sí? Bueno, a ver, veamos un ejemplo para saber con qué se come todo esto, nunca mejor dicho, ¿sí? Suponete que me piden calcular el límite para x tendiendo a 1 de una f que no me dicen quién es y jamás voy a saber quién es. Si se sabe que en un entorno 1 menos delta, 1 más delta, no sé cuán grande es el delta, pero me dicen que en un entornito vale esto que está acá, ¿sí? Que la función 3 por f más 4 es menor o igual a esta función que está acá, una racional más 5x, y mayor, estricto, a seno cuadrado de x menos 1 más 6 raíz de x. Bueno, tenemos esta situación. Entonces, yo no sé quién es f, así que voy a tener que acceder al valor del límite de la f, primero calculando los límites de los panes que tiene por arriba y por abajo, ¿sí? Calculo los límites de los panes por álgebra de límites. La que tiene a la izquierda tiende a 6, ¿sí? Directamente por álgebra de límites. Cambio la x por 1, no me da indeterminado. 0 más 6 por raíz de 1 me da 6. Por el otro lado también sale por álgebra de límites, o sea que sale muy fácil. Cambio la x por 1 y esto me da 10 décimos más 5, o sea 6. 1 más 6. Así que si ambos extremos, si ambos panes tienden a 6, esta que está en el medio también tiene que tender a 6. ¿Sí? 3 por f más 4 tiende a 6 cuando la x tiende a 1. Y aplico propiedades del límite, saco la constante para afuera, el límite de 4 es 4, cosa de que me quede solito el límite de la f, que es el que quiero calcular. Entonces lo voy despejando. Pasa el 4 restando al 6, me queda 6 menos 4, 2, y ahora paso el 3 dividiendo, y me termina quedando que el límite de esa función es 2 tercios, ¿sí? Simplemente me bastó con averiguar los límites de las funciones que están, o sea, la más grande por derecha, la más chica por izquierda, y ver que tienden a lo mismo. Un detalle, ¿sí? Un detalle. Ahora volvemos a la diapo anterior, o bueno, puedo volver ahora, pero fíjense que las dos funciones, la g y la h, tienen que tender a lo mismo. No me sirve que la g tienda a algo más chico que la h, porque así yo no podría determinar el límite de la f. Tienen que tender a lo mismo. En cierta forma es hacer caer a la función f como si fuera en un embudo, ¿sí? La meto en un embudo. Fíjense que gráficamente, a ver, esto puede ser interesante de ver y sigo usando el ejemplito de seno. Ahí está, mira qué hermoso. Bueno, sigo utilizando el ejemplito del seno de x sobre x. Fíjense que sin duda esa función tiene que ser más chica que 1 sobre x. ¿Ven que la tiene por arriba? ¿Sí? Porque el seno, el valor más grande que puede tomar es 1. Así que esta función, la de las onditas estas que se van amesetando, siempre va a ser más chica que la homográfica 1 sobre x. Y necesariamente va a ser más grande que menos 1 sobre x.
¿Sí? ¿Se llega a ver lo que está pasando? ¿Se llega a ver el sándwich? Sándwich me refiero a que la función de arriba, verde, ¿sí? Y la función de abajo, la roja, encierran al gráfico de la función intermedia, que es seno de x sobre x, y las dos la van acorralando, como las dos tienden a lo mismo, la van encerrando de tal manera que la fuerzan ambas a tender a cero, que es el límite común de las dos rebanadas de pan. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo opera el sándwich? Y yo les había dicho que lo podíamos resolver de una forma alternativa, multiplicando y dividiendo por el conjugado, que es una herramienta que luego vamos a usar. Claramente esa es una indeterminación de la forma infinito menos infinito, ¿sí? Porque la x, el primer término tiende a más infinito, el segundo término tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, tenemos una indeterminación infinito menos infinito y nos vemos forzados a reescribir esta función de acá para ver si salvamos la indeterminación. O sea, que siempre se va a poder salvar. La cuestión es cómo. Y acá está esto de multiplicar convenientemente por 1. ¿A qué me refiero con multiplicar convenientemente por 1? A multiplicar por esto que vale 1. ¿Sí? Como multiplico y divido por la misma cosa, estoy multiplicando por 1. Y ahí aparece la diferencia de cuadrados, x por x cuadrado menos la raíz al cuadrado de x cuadrado menos 1. Se va la raíz con el cuadrado y me queda esto. Las x cuadrados se van a ir, que está bueno, y arriba me sobrevive un menos 1. Y fíjense que yo, sin decírselos, empecé a laburar sobre el denominador. ¿Qué es lo que hago primero? Uso que la x tiende a más infinito. Tiende a infinito, que es lo que importa. Entonces, aplico eso de las potencias de x. Si x está elevado a una potencia positiva, saco la mayor potencia de factor común adentro de la raíz y luego la saco de la raíz. La saco así. Y ahí es donde me aparece el módulo. Fíjense que acá empecé a sacar primero x cuadrado para obtener algo que tienda a 0. Acá. Solo va a sobrevivir el 1. Entonces ahora distribuyo la raíz con respecto al producto este. Ahí está. Y ahí es donde tenemos que la raíz de x cuadrado es el módulo de x. Y por eso está ese comentario. Como x toma valores muy positivos, y porque se va a más infinito, el módulo termina siendo la misma x, ¿sí? Cuando el módulo se aplica a cosas positivas, en particular muy positivas como esta, no hace nada, ¿sí? Lo deja tal cual. Entonces nos termina quedando el límite de 1 sobre x más x por algo que tiende a 1, aparentemente la raíz. En principio, ya ojo, uno puede tantear que ese límite, ¿a qué va a tender? ¿Qué les parece antes de continuar? A 0. Tiende a 0, ¿sí? De cajón, porque tengo 1 dividido infinito más infinito por un positivo, ¿sí? Efectivamente, saco la x de factor común, abajo, ya sabiendo más o menos lo que va a pasar, y cierro con álgebra de límites, ¿sí? Separo esto, distribuyo 1 sobre x por 1 sobre este otro término, 1 sobre x tiende a 0 y este otro término tiende a 1. Conclusión, el límite termina dando 0, ¿sí? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle. ¿Quedó claro? Hay que... Yo lo que no entendí, profe, fue de dónde sacó el 1 sobre x cuadrado. Y cuando sacás factor común acá, si vos distribuís x cuadrado acá adentro, ¿qué te queda? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 es lo que teníamos antes.
Entonces yo saco la x de mayor potencia siempre para generar estos términos que son muy chiquititos y que se van a cero porque la x se va a infinito. Con eso ya me aseguro que este límite tiende a... bueno, puse 1, en realidad debiera ser un medio, no tengo un error de cuenta, igual no afecta al resultado, pero esto debiera dar un medio, ¿sí? Porque es 1 más algo que tiende a 1, un medio. Pero estamos de acuerdo que uno hace estas cosas para generarse muchos términos que terminan yéndose a cero. Entonces, cuando aplicas el álgebra de límites, te terminan sobreviviendo muy pocas cosas. Ahora veámoslo para este otro caso. Nuevamente yo acá tengo la raíz de algo que se hace muy positivo y la raíz de algo muy positivo es muy positiva. O sea que este término se va a más infinito, pero la x se va a menos infinito y por eso te puse ojo con los signos. Como la x se va a menos infinito, esto se hace muy pero muy negativo y esto es muy pero muy positivo. Así que acá o sea, esta suma es medio tramposa porque tengo algo positivo más algo negativo. Entonces cuando lo sumo, ¿sí? Cuando lo sumo, me termina dando una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Acá hay alguien que me pregunta la barra de módulo. La barra de módulo de x es igual a x. Y luego saco factor común la x en el denominador. Vamos con el ejemplo. Bueno, entonces tengo infinito menos infinito. Aplico la misma estrategia. O sea, cuando veo raíz de algo más menos algo lineal, primero tengo que tener cuidado con el signo al que tiende la x. O sea, este tanteo previo de ver si es una indeterminación lo tengo que hacer siempre. Porque quizás el ejercicio sea tramposo y parezca una indeterminación, pero que en realidad no lo es. Así que ojo, ¿sí? Primero este pequeño análisis lo tengo que hacer siempre para confirmar que hay una indeterminación. Y bueno, como tiene esta pinta, lo que me conviene hacer nuevamente es multiplicar y dividir por el conjugado. Fíjense que acá el menos no empeora las cosas porque estoy restando algo negativo. O sea que en el fondo, en el denominador, lo que nos va a quedar es infinito más infinito, el denominador tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, habrá que ver si el numerador también tiende a infinito y bueno, ahí será otro problema, pero cambiamos una indeterminación por otra. En principio, esta indeterminación de infinito menos infinito dejaríamos de tenerla cuando hacemos esto. Y el efecto deseado es que desaparezca la raíz cuadrada del numerador. Y efectivamente desapareció la raíz cuadrada del numerador. Y se van los términos cuadráticos, como nos pasó en el ejemplo anterior. O sea que hasta acá el signo del infinito no me molesta. Se van los 9x cuadrado, me queda el menos 4x más 1. Y fíjense que acá empiezo a trabajar sobre el denominador con, digamos, utilizando el mismo factoreo que les comenté recién. Saco la x de mayor potencia para asegurarme que el término del 1 y el término del menos 4x tienden a 0. ¿Sí? Me preocupo solo por el coeficiente principal. Y bueno, entonces cuando sigo la cuenta, acá es donde hago esta salvedad. ¿Sí? Fíjense que acá distribuyo la raíz cuadrada en el producto. Raíz cuadrada de x cuadrado por la raíz de este 9 menos 4 sobre x más 1 sobre x cuadrado que teníamos acá. ¿Sí? Distribuyo la raíz cuadrada con respecto al producto que sabíamos que era algo que se podía hacer. Y eso, si recordamos la definición de valor absoluto, es igual al módulo de x. Y acá hubo gente que se perdió porque, bueno, en un momento les pregunté,
¿A qué es igual el módulo de x cuando x es muy pero muy negativo? ¿A qué es igual? Cuando x A es algo muy, pero negativo. muy positivo. ¿Cómo? Perdón. A algo muy, pero muy positivo. Está bien, pero ¿quién sería ese algo? Incluso le podés quitar el muy muy. Claro, eso positivo o muy positivo va a ser menos x. Y es lo que aparece acá. ¿Sí? El módulo a un número negativo le cambia el signo. Es lo único que hace la función módulo. ¿Sí? No es una función muy interesante. A los positivos los deja igual y a los negativos, pum, les cambia el signo. Y es de esperar que x sea negativa. Si se va a menos infinito, y bueno, le va a costar tender a menos infinito solo entre los positivos. Se va a tener que meter bien adentro de la semirrecta de los negativos. Entonces, cambio módulo de x por menos x. Y ahí menos x va a ser positiva. ¿Mm? Ahí está, pues x toma valores muy negativos. Profe, no entendí eso. ¿Lo qué? Eh, ¿Por qué si es módulo de X termina siendo negativo? No es negativo. ¿De dónde sacás que es negativo? Porque tiene un menos adelante. ¿Y cualquier cosa con el menos adelante es negativa? Ah, no, listo, ya está. Sí, bien, bien. O sea, te desafío un poquito para que te caiga la ficha. ¿Sí? Este es el último ejemplo de la clase pasada, así es. Entonces, bueno, justamente, x es muy negativo. Bueno, ¿cómo haces que un negativo se vuelva positivo? Le pones un menos adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ya sabiendo todo esto y tranquilos de que entendimos, bueno, saco la x de factor común abajo, fíjense que está todo multiplicado por x, menos x por esta raíz, menos 3x. Entonces, bueno, también saco factor común arriba. Ahora voy a explotar eso de que me aparezcan muchos términos con potencias negativas de x, como este que está acá abajo, como este otro. Y estas x por suerte se simplifican. ¿Sí? Así que lo que me termina sobreviviendo por álgebra de límites es, bueno, arriba menos 4 más algo que tiende a 0 y abajo menos raíz de 9 menos algo que tiende a 0 más algo que tiende a 0 menos 3. Bueno, entonces nos queda menos 4 dividido menos 6, 2 tercios. ¿Sí? Incluso había un problemita de signo que lo cambié y ahora, bueno, quedó bastante mejor. ¿Se entendió más el ejemplo ahora que el otro día, bueno, quedó ahí medio en la nebulosa? ¿Se entendió mejor? A ver. Menos 4 porque, bueno, se ve que el menos acá me los comí, pero venía siendo menos 4. Era menos 4, ¿no? Menos 4. Sí, era menos 4 originalmente. Acá, bueno, lo salteé, ¿sí? Pero era menos 4x más 1. ¿Mm? Así que por eso. Pero bueno, acá siempre hay nuevos errores. Acá debería ser menos 4 más 1 sobre x, ¿sí? O sea, era menos 4, así que está bien que quede así.